se inició la grabación. Recuerden que esto también va a ser grabado y enviado. Perfecto. Bueno, entonces, la importancia del orden de liquidación. Recuerden que en cuanto al orden de liquidación sería primera quincena, para los que tienen quincenales serían primera quincena. Una vez que se exporte esta primera liquidación como primera quincena, hasta tanto no se valide en AFIP, ¿sí? No se exporta la segunda quincena, pero les reitero el orden. El orden sería primera quincena, segunda quincena, vacaciones, haberes y final. Perdón, haberes, SAC y final. Bueno, ahora ya el SAC pasó, pero recuerden, para cuando tengan SAC sería primera, segunda quincena, vacaciones, haberes, SAC y final. Recuerden la importancia del orden. ¿Por qué? Porque cuando uno exporta, acumula las remuneraciones, porque así trabaja AFIP, ¿sí? AFIP solicita que se vayan acumulando las remuneraciones. Entonces, la idea es, exporto la primera liquidación, orden número 1, primera quincena, hasta tanto no validar esa en AFIP, no continúo exportando, ¿sí? Valido, y una vez que valido y confirmo en AFIP, ahí voy con orden de exportación número 2, segunda quincena. Y así sucesivamente con el resto. También recordar la importancia de asignar únicamente a cada convenio que vayan a utilizar los códigos de AFIP correspondientes. ¿Tengo que asignar a todos los conceptos del convenio que tengo todos los códigos de AFIP? No. Únicamente voy a asignar los códigos de AFIP a los conceptos que se liquidan por recibo, ¿sí? Entonces, luego cuando yo unifico por convenio cada código a los conceptos, ¿sí? Recordar que únicamente voy a asignar códigos a los conceptos que utilice, a los que no, no hace falta. ¿Por qué? Porque luego cuando vaya a generar el proceso de exportación, voy a aplicar el filtro en la ventanita del proceso de exportación, y ahí voy a filtrar por el convenio que tenga mayor cantidad de conceptos, y en la columna de, digamos, de conceptos voy a filtrar por no vacíos, entonces ahí me va a traer únicamente los códigos que tengo asociados. Una vez que exporto, ahí me va a generar el archivito, el TXT con los conceptos. Luego la importancia del orden de liquidación, y después la importancia de la configuración del formato, ¿sí? Eso, recordar que en los instructivos que enviamos, donde se detalla en el punto 5.3 de configuración del formato de exportación del libro de sueldo, cada ítem cómo tiene que estar definido, desde el ítem de aporte adicional de obra social hasta la remuneración bruta o remuneración total. Y ahí finaliza la configuración del ítem. Esto recordar o verificar, en el caso que no lo recuerdan, nos solicitan el instructivo, porque acá depende qué ítems se va a seleccionar: operación suma columna importe u operación suma columna valor unitario, depende de lo que tenga que informar. Dicho esto, no sé si ustedes quieren plantear alguna duda en relación a la configuración del formato, algún código, o quieren ya dar inicio a las consultas puntuales que tengan. Buenas tardes a todos. Con respecto a la consulta de Sonia Red, si estás en periodo de prueba, sí, todo lo que se valida después se elimina. Te va a quedar grabado o confirmado luego de que ya no estés en periodo de prueba, cuando estés en situación de obligatoriedad de presentar por ahí por la página. Esteban, con respecto a la consulta de la detracción, tenés que fijarte si en el recibo del empleado el total remunerativo no supera el tope mínimo menos la detracción, perdón, te tiene que tomar el total remunerativo menos la detracción. Si el total remunerativo no supera ese importe del tope mínimo, o sea, es inferior al tope mínimo,
el total remunerativo menos la detracción no supera los 12.638,40, no corresponde informar detracción. Tenés que fijarte en AFIP, ingresar ese empleado y dejarle en cero la base imponible 10 y la detracción. Confirme si entendiste, si no te vuelvo a explicar de nuevo. Buenas tardes. Con respecto a la consulta de Karina, que pregunta sobre los códigos de licencia por maternidad, van con el código de sueldo, 110.000 es el código, tanto la licencia como el descuento, ya que tiene que netear y eso quedaría en cero. Así que lleva el código de sueldo. Y con respecto a la consulta de Natalia, que quiere saber cómo resolver el error del importe de traer no puede superar el tope establecido por la ley. Eso puede ser porque tenés una liquidación que el total remunerativo menos la detracción calculada te queda por debajo del tope mínimo. En ese caso, lo que podés hacer es entrar a la liquidación en AFIP, donde se ven todas las remuneraciones imponibles y cargarle cero, tanto en la remuneración 10 como en el importe de traer. Y ahí te lo va a validar. Otra cosa a tener en cuenta con esto, puede ser que les des error, no es el mismo, pero digamos, también tiene que estar relacionado con el tope, es si un empleado es en media jornada, o sea, tiene la modalidad de contratación 1 a tiempo parcial, no puede superar el valor de 4.692. Entonces, si tienen un importe de traer que tiene un valor superior y es jornada parcial, les va a indicar ese mismo error. De igual manera, recuerden que el importe de traer pueden entrar en el empleado y tipearlo nuevamente y se les va a recalcular ahí en AFIP. Con respecto a la consulta de Ana Pavarino de cómo exportar el libro de sueldos digital, si ya hiciste toda la configuración de nuestros tutoriales, tenés que ir en otros procesos, libro de sueldos digital, seleccionar el periodo, la liquidación que querés exportar, a qué carpeta vas a generar el archivo y ahí presionas exportar. Y de esa manera se exporta. Con respecto a la consulta de Sonia de la modalidad de contratación, si vos vas al legajo del empleo a la solapa de SICOS, en los 3 puntitos que están a la derecha de modalidad de contratación, presionas botón derecho nuevo y cargas el código 502 y la descripción que corresponde a esa modalidad. Aceptás y listo, con eso te queda cargado en el sistema. Gloria, que consulta no puedo cargar el importe a detraer. ¿A qué te referís con que no puedo cargar? ¿Sale mal la base o no se está disparando directamente el cálculo? Con la consulta de Alejandro Rechanik, vos que necesitas presentar el libro de sueldo digital desde cero, lo que te recomiendo es que nos solicites por la página de Catedral los tutoriales, porque tenés que hacer primero la parametrización del convenio, unificar códigos si tenés más de un convenio, configurar el formato y después exportar el libro de sueldos digital. Te recomiendo que nos generes una consulta por la página de Catedral para enviarte los tutoriales que ya se brindaron, se generaron sobre esas configuraciones y los cursos que se brindaron de configuraciones iniciales.
Sí, Esteban, seguramente es por eso, porque tiene un solo día de vacaciones, entonces ya de por sí está por debajo del tope mínimo el día de vacaciones, y si a eso le restás la detracción, más todavía. Entonces, lo que podés hacer ahí, si vos configuraste con el último instructivo que nosotros enviamos la detracción, podés subirlo invertido. Primero Haberes y después vacaciones. Y ahí no te daría error, porque cuando subís vacaciones vas a tener el acumulado de haberes más el día de vacaciones, y eso lo va a comparar contra el tope mínimo. Entonces ahí sí va a ser superior. Como la liquidación de vacaciones es la primera que subís, te puede pasar eso. Pero si no, hace lo que le indicaba a Natalia, lo mismo, que le debe estar pasando algo similar, que pueden ingresar ahí a modificarlo y cargarle el importe de traer y remuneración 10, 0. Gloria, es para, a ver, entiendo por lo que estás indicando que aparecen todos los remunerativos. Lo que vas a tener que verificar ahí es el orden de cálculo del concepto, ¿sí? En tu listado vas a ir, perdón, vas a ir al convenio, a conceptos. En conceptos buscas el código, perdón, el concepto de tipo contribución de detracción, y lo que tenés que verificar que detracción sea un orden de cálculo inferior al de jubilación. Generalmente informamos que el de detracción sea 5.000 y el de jubilación uno posterior puede ser, a modo de ejemplo, 50.100, y de esa manera luego en el valor unitario de jubilación te va a dejar traer el concepto de detracción. Con respecto a la consulta de Graciela Martín, sí puedes utilizar el mismo código de AFIP para más de un concepto, se pueden repetir, eso no hay inconvenientes y no hay problema que estén utilizados en otros convenios. Y además aclarar que, bueno, la dinámica del curso es para, más que nada, tratar de resolver errores del libro de sueldos digital. Si hay alguna consulta con respecto a configuración de conceptos dentro del convenio o por convenios que no están en repositorio, pueden hacer la consulta por la página de Catedral en catedralhd.com.ar para que puedan indicarle por ese medio cómo se procede en consultas más genéricas de sueldos. Si este curso es más centrado en lo que es errores de libros de sueldos digital. Bien, Gloria, si ingresa el concepto de contribución de jubilación, va a la pestaña valor unitario sobre la grilla, haga botón derecho a seleccionar, y ahí tiene que ver automáticamente el código 5000, que es el de contribución de detracción. Gloria, ¿el concepto de contribución de detracción figura en estado habilitado? Verifique en la pestaña general del concepto, donde abre el mismo, que se encuentre habilitado. ¿Me confirma que está habilitado? Bien, ¿y en vigencia, qué vigencia figura como permanente? Bueno, si es así, Gloria, le vamos a solicitar por la página de consultas de Catedral que nos envíe su convenio. Para eso va a tener que ir por archivos, convenios, botón derecho exportar a SQL. En el listado de convenios
selecciona este convenio, crea una carpetita si quiere en su escritorio, selecciona el convenio y acepta. Luego va a esa carpeta que creó en la ubicación donde la creó y sobre esa carpeta botón derecho añadir el archivo y nos envía por la página de Catedral www.catedralhd ese archivito comprimido para que podamos chequear el por qué no le permite seleccionar en jubilación el concepto de detracción. Con respecto a la consulta del Cerro, sobre el importe de traer en convenios quincenales, lo que habría que ver, o sea, el cálculo lo hace de acuerdo a la cantidad de horas totales que tenés definida en la categoría. Si ahí tenés 200, va a ser 7.003,68 dividido 200 por la cantidad de horas que tenés en la primera más en la segunda quincena. Si te lo hace proporcional, debe ser porque no tiene 200, tiene menos horas quizás. Entonces, por eso te lo hace proporcional. Pues si son quincenales, es proporcional a las horas, no a los días que trabaje. Así que quizás tenga que ver con eso. Con respecto a la consulta de Esteban del número de liquidación, fíjate cuando exportas desde Catedral, tenés en exportación un campo que te dice número de liquidación. Tenés que fijarte si en AFIP tenés alguna ya validada con número 1, la que estás exportando segunda tiene que ser número 2 o viceversa. Si vos ahí indicaste un 2 y en AFIP no hay ninguna validada, te tiene que quedar un 1. El número de liquidación lo podés manipular vos al momento de exportar. Con respecto a la consulta de Luciana, de la base 10 y el importa de traer, no estaría entendiendo del todo cuál es el error que te da. Siempre, o sea, ten en cuenta que la remuneración 10 es el total remunerativo menos la detracción. Vos estás queriendo decir que el importa de traer te lo calcula bien, pero la remuneración 10 no es el total remunerativo menos el importa de traer. ¿Eso nos estás queriendo mencionar ahí en tu consulta? Natalia, con respecto a tu consulta por el tema de la detracción, tiene que hacer el tope de 4.697 cuando el empleado tiene hasta 6 horas trabajadas. Si el empleado trabaja 4 horas y la jornada es de 8, te tiene que liquidar 3.501,84, no el tope de 4.600. Tenés que fijarte cuántas horas tenés cargadas en el legajo del empleado y te va a hacer la proporción según esa cantidad de horas y la cantidad de horas que tengas seteada en el convenio. Siempre recuerden que los empleados de media jornada tienen que estar dados de alta con el básico por jornada completa, no la jornada 4, y la categoría en el convenio con el total de horas jornada, no con la mitad, y en cantidad de horas del periodo 200 las que corresponda según el convenio. Claro, Luciana, esa era eso. Entonces, tenés que fijarte, nosotros el concepto que usamos para calcular la base 10 es el concepto de contribución de jubilación. Dirigite a ese concepto en tu convenio,
generalmente es el código 5050, pero puede ser otro código, es el concepto de contribución de jubilación, modifícalo y en la solapa de valor unitario tenés que tener agregado todos los conceptos remunerativos, absolutamente todos, y el importe de traer, el concepto 5000, el de detracción. O en su defecto podés tener agregado un concepto de control que se llama total remunerativo y el concepto de detracción. Depende de cuándo hayas hecho la configuración del importe de traer y la remuneración 10. Pero básicamente ese concepto en valor unitario tiene que tener todos los conceptos remunerativos o un concepto de control que se llama total remunerativo y el concepto de detracción. Fíjate si eso lo tenés bien. Con respecto a la consulta de Ale, Bucci y Ezequiel, que creo que son los dos por la remuneración 9, en principio la de Ale quisiera saber si estás exportando y te da un error entre lo informado y lo determinado. Lo que tendrías que fijarte en el convenio, en la solapa de formatos y COS, en remuneración imponible 9, si tenés agregado el concepto de contribución LRT que nosotros configuramos en el curso de la remuneración 9. Si eso está bien y a vos te da un error, te va a decir el informado, el monto es tanto y el determinado es tanto. Por ejemplo, 10.000 el informado y 8.000 el determinado. Si vos ves el recibo de sueldo de ese empleado y ves que los 10.000 pesos están bien, seguramente tengas configurado algún concepto, que en este caso sería que liquide por un monto de 2.000 en el ejemplo que estoy dando, que no tiene el tilde en LRT. Pero bueno, para eso, para decirte puntualmente, necesitaría ver el recibo y el error, o si vos te das cuenta cuál es el concepto, modificarlo en AFIP y tildarle en aporte a la LRT. Y bueno, y para la otra consulta, la de Ezequiel, pusiste vos que te pone 0 en vez de 115.000, sería, ¿en qué te pone 0? ¿La determinada, la informada? Si es la informada, tenés mal configurado el concepto de contribución LRT o no lo tenés agregado en el formato SICOS, alguna de esas. O no reliquidaste. Perfecto. Bueno, ahí Ezequiel veo que lo pudiste solucionar. A ver, es lo mismo agregar el concepto contribución LRT que agregar todos los remunerativos más no remunerativos a la 9. La única precaución que tenés que tener es cuando des de alto un concepto nuevo, acordarte de ir a la remuneración 9 y agregar el concepto este. Con el concepto de contribución LRT no deberías hacer eso, pero bueno, si con eso no se te liquidó, seguramente lo parametrizaste y te quedó algo quizás mal configurado, o lo parametrizaste y no reliquidaste, o alguna cosa de esa que te quedó mal y por eso no te lo tomó. Pero bueno, si querés dejarlo así, acordate de agregar cada concepto que agregás en la remuneración imponible 9.
Recordá fijarte en el concepto de contribuciones LRT cuando configuras la solapa de cantidad, que te suele decir o te queda por defecto siempre operación suma columna cantidad. Tendrías que verificar que tengas columna importe, porque si no lo modificas manualmente vos, te queda por defecto columna cantidad y por eso puede que te liquiden cero. Siempre hay que revisar solapa por solapa, opción por opción, tanto el origen como la columna, como la operación, todo, porque con una sola opción que cambie, el concepto no se liquida. Complementando la respuesta, esto es válido tanto para este instructivo como para el resto de los que enviamos. Tengan plena seguridad de que todos los instructivos enviados son antes testeados, chequeados, liquidados, a ver si se liquida correctamente. Entonces tenemos la plena seguridad que lo que se envía funciona. Cuando nosotros por ahí les decimos la importancia de revisar, es revisar absolutamente todo. Por ahí uno pasa por alto algunos pequeños detalles y por ahí ese pequeño detalle hizo que no se dispare el cálculo de X concepto. Pero eso sí, tengan la plena seguridad que lo que se envía funciona correctamente. Con respecto a la consulta de Lucila, sí, es tal cual lo que vos indicás. O sea, cuando suben una liquidación final, el tope va a ser el total remunerativo más el tope máximo dividido 360 por la cantidad de días de SAC que haya en la liquidación, digamos. Por eso, si alguna vez cargaban el SAC cantidad por valor unitario, 1 por el valor, eso no lo deberían hacer más porque AFIP va a topear por un día de SAC. Entonces, siempre la liquidación final o mismo la liquidación de SAC sola va a ser el cálculo del tope S. Si el valor S queda por debajo del todo el total remunerativo más no remunerativo quizás de la liquidación final, les va a dar error en ese sentido. Entonces, a veces esto generalmente puede ser que les dé error porque con lo no remunerativo no se topea. Y, por ejemplo, en la remuneración 4 y 8, la obra social, al hacerla en conceptos diferentes, obra social y obra social sobre no remunerativo, solo topea lo remunerativo. Si con lo no remunerativo te pasás del valor del tope, habría ese inconveniente. Pero la determinación del tope es así como vos lo mencionás ahí. Con respecto a las consultas de la prórroga de la página, ese tipo de consulta no es algo que podamos detallar nosotros. Nosotros no tenemos acceso a la página de AFIP. Si se puede pedir prórroga más de una vez o en qué momento se puede pedir prórroga, deben consultarlo con mesa de ayuda. Todo lo que es consulta posteriores a la generación del 931 o de este tipo de vencimientos de prórroga y eso no podemos responderlas desde Catedral. Eso tienen que dirigirse a la página de AFIP y consultar con mesa de ayuda. Ezequiel, ahí, bueno, si querés, te voy a pedir que mandes una consulta y nos pase cómo tenés configurado el concepto de contribución LRT, así lo corroboramos, para que ya directamente te quede bien configurado y ponerle en el detalle curso, así podemos visualizarlo. Con respecto a la consulta de Luciana, que veníamos viendo por la remuneración 10, eso que vos mencionás lo tiene en la solapa cantidad generalmente el concepto de contribución de jubilación, no en valor unitario. Si vos lo tenés en valor unitario, también, o sea, en cantidad en valor unitario igual, eso estaría mal, porque te va a pasar un valor que no corresponde. Tendría que tener en origen desde conceptos asociados, abajo en origen selección de conceptos, operación suma, columna importe y como le indicaba anteriormente, agregar todos los conceptos remunerativos más el concepto de detracción. Y luego de hacer eso, acuérdense de reliquidar. Cada vez que cambian algún concepto, que haga algún cálculo, tienen que acordarse de reliquidar. Más allá de que este sea un concepto de contribución y no se vea reflejado el cambio en el recibo, internamente va a ser el cálculo de la remuneración 10. Mirta Pena, te pasé una nueva respuesta ahí en el ticket.
De igual manera te doy ya la solución para la remuneración 9. El problema es dentro de AFIP vas a tener que ir a la parte de conceptos, ver conceptos, vas a buscar ahí el no remunerativo, el código 2026 en tu caso, y fíjate que te quedó sin el tilde en LRT. Con eso lo tildás y lo vas a poder solucionar ese error, y por el error que queda en la remuneración 4 espero que me mandes el archivo que te pedí, así te puedo seguir asistiendo por esa otra parte. También hay, Natalia dice error en SIPA y PAMI. Generalmente cuando tienen error de SIPA y PAMI hay que ver cuánto le está determinando AFIP, pero si es que le está determinando 0, el error está dentro de archivos empleados, en las solapas y COS del empleado probablemente tengan una actividad que no corresponde. Generalmente les queda zona de desastre como actividad y por eso da ese error. Hay muchas consultas que por ahí es más de errores de configuración que problemas por ahí de otro tema. Recuerden que en clases anteriores se dio toda la configuración, cómo se configuran los códigos de AFIP, cómo se configura lo que es el formato de exportación, cómo generar TXT de conceptos, de liquidaciones, cómo se configura cada una de las remuneraciones. Eso lo pueden encontrar todo en nuestro canal de YouTube. Si buscan Catedral Software, por ahí se pueden ir asistiendo también mirando esos cursos, porque por ahí está un poco más orientado a resolver temas puntuales y no van a tener por ahí la solución a eso. Pero sí pueden mirar esos videos y ahí lo tienen detallado. Además hay que verificar o recordar la importancia de cuando antes de exportar siempre verificar el legajo de cada empleado. Se verifica la primera vez de exportar, después si no se modifica la configuración se va a mantener, pero siempre verificar que el empleado tenga la configuración correcta, modalidad de contratación, actividad, condición, porque muchas veces suele pasar nos ha pasado con muchas consultas enviadas o con implementaciones que hemos hecho que el empleado queda cargado siempre por defecto con modalidad de contratación jornada parcial y actividad zona de desastre, como dijo mi compañera, y no se verifica ese dato antes de exportar, o sea, se carga, se acepta y no se vuelve a verificar más ese dato. Y todos esos datos AFIP los corrobora. Entonces, siempre antes de exportar tenemos que verificar que el empleado esté bien cargado. Si no está bien cargado, se producen todo este tipo de errores que por más que el convenio esté bien configurado, si el empleado no lo está, vamos a tener errores igual. Entonces, siempre este tipo de configuración, al menos una vez cuando se comienza a exportar, se tiene que verificar empleado por empleado los datos de la solapa SICOS, siempre. Alejandra, ahí estaba viendo el ticket que enviaste. Sí, veo que te pasa en 0. Lo que necesitaríamos saber es que nos envíes, que vayas al convenio del empleado en la solapa de formatos y COS, busques remuneración imponible 9, botón derecho modificar y nos pases qué tenés ahí y en la solapa de clases de liquidaciones. Así seguimos chequeando a ver por qué te pasa en 0. Mirta, con respecto a la consulta del código de AFIP, el código 530.000 no funciona, da error en la página del libro de sueldo digital. Se tiene que utilizar el código 551.000 con los tildes que corresponde. O sea, en Catedral te lo va a exportar con el tilde en LRT. Si corresponde que tenga algún otro aporte o contribución más, tenés que ingresar en AFIP y tildárselo manualmente, pero no se utiliza el código 530.000, que es lo que aclaramos en cursos anteriores.
Repito lo del código 530.000, ese código no se debe utilizar porque da errores en la página del libro de sueldo digital. Se tiene que utilizar el 551.000 e ingresar en AFIP si tiene tildes, aportes de obra social, tildar la obra social, si no el concepto ese por defecto sale ya con el código en LRT. Pero el 530.000 no se utiliza, es el 551 el que se utiliza para esos casos de no remunerativos. Sí, Natalia, si te da el error ese, en realidad, no, si superó el tope de 4.692, el importe de traer es porque está haciendo mal la jornada. O sea, hay que ver cuántas horas de jornada tenés. Porque si supera ese tope, vos no podés tener jornada parcial, porque se supone que es jornada completa. Tendrías que cambiarle la modalidad. Vos debes colocar 0 en la remuneración 10 y la 11, que es el importe de traer, cuando la remuneración 10, que es el total remunerativo menos la detracción calculada, no supera el tope mínimo de aportes y contribuciones. Son como dos cosas diferentes. No sé puntualmente cuál es el error que te daba a vos, pero si el error es que no puedes superar el tope de jornada parcial, que es 4.692, es o porque tenés el empleado modalidad de contratación jornada parcial y es jornada completa, o sea, tiene 8 horas en el legajo, o las horas que tiene en el legajo son, no sé, por ejemplo, 7, entonces, y tenés jornada parcial, entonces por 7 horas va a superar el valor ese. Pero al tener jornada parcial, en la modalidad de contratación, AFIP te detecta que no puedes superar ese tope.
Con respecto a la consulta de María Cristina, sí, el curso de hoy se va a subir al canal de YouTube como los anteriores que se subieron. Bueno, ahí estábamos viendo los tickets de la remuneración 9 que mandaron Alejandra y Ezequiel. El de Alejandra, el error que tiene que en el concepto en la solapa liquidaciones no tenés ninguna liquidación tildada. Si en la solapa liquidaciones el concepto no tiene ningún tilde, nunca se va a liquidar. Entonces, fíjate que en la solapa liquidaciones tenés que ponerle el tilde en haberes normales, en la liquidación final, en la liquidación de SAC y en la liquidación de vacaciones, y reliquidar. Y ahí te lo va a tomar. Y con respecto a lo que mandó Ezequiel, creo que estaba todo bien. No tengo la solapa liquidaciones en el adjunto que vi, así que chequea lo mismo y confirmame a ver. Si no, si tenés el tilde, lo sigo chequeando. Si no, ponerle los tildes en la solapa liquidaciones, en las liquidaciones que van, aceptá, reliquidá y ahí lo volvés a probar. Ezequiel, sí, tenés que ponerle el tilde en todas las liquidaciones. Bueno, primera y segunda quincena, si no es quincenal el convenio, no, pero si lo pones no pasa nada. Y ahí me estaban comentando que en el ticket mandaste que tenés otro error con que te determina cero el aporte a CIPO y PAMI. Eso es porque en el empleado, en la solapa SICOS, tenés la actividad zona de desastre. Ahí tenés que poner la actividad 49, que es no clasificada, digamos, y es a la que le corresponde, modificarlo en el empleado en catedral y ya después volvés a generar el TXT, así ya te lo vas a exportar bien junto con la reliquidación del recibo. Con respecto a la consulta de María Cristina de cómo generar el código de bases topeadas, puede solicitarnos el instructivo por la página de Catedral y si no, ahora le envío el link del tutorial donde se explica cómo crear ese concepto.
Karina, con respecto al código de AFIP, sí, puedes utilizar ese o el de sueldos. Cualquiera de los dos, no hay inconvenientes. Bueno, Natalia, envíanos la consulta. De igual manera, puede ser que vos en horas de jornada tengas 4 y la modalidad de contratación diferente, a tiempo completo, o al revés. Pero envíanos el recibo, el error que te da, el TXT y la solapa liquidación de uno de los empleados que te da error, así analizamos eso. Respecto a la consulta de Sonia, que la base 1 es mayor a la remuneración bruta, eso te puede pasar si tenés un recibo que estás topeando por el tope mínimo. Entonces el total remunerativo te queda, por ejemplo, no sé, 7.000 pesos y el tope mínimo está en 12.000. Entonces la remuneración 1 pasa a 12.000, pero la remuneración bruta pasa a 7.000. Y ahí es cuando te da ese error. Generalmente con los topes mínimos AFIP no los calcula. Entonces, o pueden no topear por el mínimo, directamente que se topee por el total remunerativo y ahí no les va a dar error. Y si quieren topear por el mínimo, hay que hacer toda una configuración especial para que el concepto, por ejemplo, jubilación, que es la base imponible 1, salga por el total remunerativo y la diferencia para llegar al tope mínimo salga en otro concepto. Es como medio complicado en ese sentido, pero bueno, se puede hacer. Pero si no, van al concepto de jubilación, ley, obra social, los modifican y en la solapa que dice control a tope, en la solapa general, suprimen el tope, reliquidan y chequeen que siempre les queda aportando por el total remunerativo. Esteban, con respecto a la consulta de la integración de mes de despido, ¿qué código de AFIP te quedó seleccionado en ese concepto en AFIP? No en Catedral, sino si vos ingresas en AFIP en la solapa de conceptos y buscas el concepto. ¿Qué código de AFIP tiene? Bueno, eso estaría bien entonces, Natalia. Mandanos entonces la consulta pasándonos el recibo, el TXT que subís, el error y la solapa liquidación del empleado. Así lo analizamos. Mandalo si querés, así lo veo y te digo qué puede ser.
El código que me estás indicando es el código de empleador. Yo necesito que me digas el código de AFIP que tiene en la página. El código de AFIP son 6 dígitos. Mientras tanto, el resto, ¿alguna consulta más de errores o de parametrización de libro de sueldos digital? Esteban, sí, está correcto. Tendrías que, bueno, realizar lo mismo, enviarnos por la página la captura de cómo te lo toman AFIP o en qué parte visualizas que lo toma como remunerativo y el recibo del empleado para que lo podamos verificar. Gloria, si nos podrías pasar el número de ticket que generaste. Sí, Gloria, si me puede pasar el número de ticket. El número de ticket generado por la página, si me lo puede pasar, así podemos acceder a la consulta. Natalia, ahí estaba viendo lo que mandaste. Veo que está todo bien. Y bien el TXT que te liquida 7.003,68 a todos los empleados. Puede haber dos opciones por esto. O que esté mal configurado el concepto de tracción, o sea, que esté como era la configuración primera, o que en la categoría del empleado, fíjate cuál tiene, por ejemplo, el primer empleado que me pasaste, y vayas al convenio, a la solapa categorías y te fijes cuántas horas de jornada tiene esa categoría. Porque si tenés total de horas de jornada en esa categoría 4 y en el empleado 4, el sistema divide 7.003,68 dividido 4 por 4, entonces te quedan 7.003. Si la categoría del empleado tiene 8 en el convenio, pasame en ese mismo ticket cómo tenés configurado el concepto de tracción, la solapa cantidad, valor unitario, importe, que lo reviso. Con respecto a la consulta de Sonia, si te sigue determinando en cero es porque no se está liquidando la detracción. Tendrías que fijarte si el concepto se está calculando dentro de consultas e informes, liquidaciones, por conceptos, por empleados, por periodo y liquidación. Ahí seleccionas el periodo, tildas mostrar contribuciones y aplicar. Si ahí te aparece el concepto 5000, es porque quedó mal configurado en la solapa de formatos y COS el campo importe de traer. Y si ahí no te aparece el concepto 5000 en ese listado, es porque te quedó mal configurado el concepto. Tenés que ir al convenio y configurarlo según nuestros instructivos. Te repito, si querés, en qué informe podés verlo. Es consultas e informes, liquidaciones,
por conceptos, por empleados, por periodo y liquidación. Y con respecto a la consulta de Santiago, estamos con demoras en este momento de respuesta, perdón, por las consultas del libro de sueldo digital debido a la demanda. Si tenés alguna consulta, pasanos el número de ticket, y si no, si tenés alguna consulta que generar nueva, depende de cuál sea el caso, bueno, la generás y vamos respondiendo a medida que van ingresando. La idea del vivo era también realizarlo para evacuar dudas que tuvieran, que hayan enviado por la página y no habían sido respondidas aún, porque bueno, estamos con muchas consultas por libro de sueldo digital y es por eso que se demora tanto en responder las consultas ahora. Sí, Natalia, que te fijes primero, por ejemplo, en el empleado que vos me pasaste, el legajo 1, qué categoría tiene. En la solapa liquidación ves qué categoría tiene. Después te vas al convenio, en archivos, convenios, te posicionás sobre el convenio, vas a la solapa de categorías, modificás esta categoría que viste que tenía en el empleado y fíjate cuántas horas tiene en horas totales de jornada. Porque si ahí tiene 4, es como que es un jornada completa, porque toma el valor, lo divide por las horas totales de la categoría, que son 4, y multiplica por 4. Entonces te da el mismo valor de 7.003,68. Envíame eso así, o confirmame por acá por el chat a ver cuántos tenés, así lo vemos. Perfecto, María Cristina, muchas gracias. Gloria, ahí estoy en el ticket, ahí descargo el convenio y te confirmo. Santiago, si ya generaste la consulta, pasanos el número de ticket que verificamos qué convenios son los que necesitas, te confirmamos si los tenemos y te respondemos por ahí por la página.
Natalia, ahí te voy a pedir que me pases cómo tenés configurado el concepto de importa de traer en la solapa cantidad, valor unitario, importe, porque eso también lo tenés bien, lo de la categoría. Puede ser que te estés pasando de cantidad, entonces te está haciendo, y digamos, y al pasarte en la solapa cantidad, que quizás tenés agregado algún concepto de más, pasarte de 30, por ejemplo, te pasás y te tomas 100 por algún motivo, entonces y después topea 7003. Quizás sea, se me ocurre algo de eso que puede ser. Así que pasame las tres solapas del concepto de tracción, cantidad, valor unitario e importe, para que lo chequee. Con respecto a la consulta de Rosana, sí, en realidad los convenios, nosotros todos los que creamos nuevos de 2022 van a tener el formato de libro de sueldo asociado. Para subirlo al repositorio tenemos que hacer una actualización para que digamos, te lo tome también, pero es lo mismo que esté en el repositorio a solicitarnos el link para que lo bajen de la página. Así que los convenios actualizados van a salir con el formato de libro de sueldo. Con respecto a la remuneración 10, va a estar contemplado, pero bueno, de igual manera, quizás ya la próxima actualización va a venir va a contener lo que es la detracción para el cálculo automático en ese caso. Así que eso también más adelante vamos a brindar más novedades sobre ese tema. Gloria, ahí logré importar el convenio. Estoy chequeando la pestaña valor unitario de concepto de contribución de jubilación y no te deja seleccionar o no lo ves porque ya lo tenés seleccionado. Si vos ves y visualizás en la grilla los conceptos que tenés seleccionados, fíjate que ya están los remunerativos más el concepto de contribución. Una vez que ya está seleccionado, no te deja seleccionarlo porque ya está, ¿sí? Pero bueno, ya está incorporado en el valor unitario. Natalia, ahí estaba viendo, para mí el error lo tenés en la solapa cantidad que tenés agregado. No veo todos los conceptos, pero me supongo por el scroll que debes tener todos. Lo que podés hacer ahí, fíjate que en funciones de cantidad está vacío. Ahí podés poner una función que se llama tope días 30, aceptás el concepto, reliquidás y lo volvés a subir, que ahí ya sí te lo tiene que hacer proporcional. Probalo y confirmanos en la consulta. Gloria, ahí estoy terminando de revisar por las dudas la configuración de ambos conceptos, todavía no reliquides, porque si vos lo chequeás y lo cotejás con el instructivo, no está configurado correctamente, no te quedó igual configurado. En la pestaña cantidad de detracción van únicamente los conceptos que afectan cantidad de días. Ahí
revisarlo en el convenio, en el concepto, porque hay seleccionado más conceptos y eso si no te va a hacer mal el cálculo. Por otro lado, en la pestaña general del concepto de contribución de jubilación, en la celda control a tope tenés que presionar suprimir para borrar el tope ese. Aceptás y una vez que ajustes los dos conceptos, en la pestaña, agrego esto, en la pestaña valor unitario también del concepto de contribución de jubilación, te faltan incorporar todavía conceptos remunerativos. Recordá que en el valor unitario de contribución de jubilación van todos los remunerativos más detracción. La detracción no te deja porque ya estaba incorporada, pero te están faltando incorporar más conceptos. Y luego de ajustarlo, reliquidás. Natalia, ahí en cantidad, en funciones de cantidad, buscó una función que se llama tope días 30. Selecciona esa función, aceptá, tenés que reliquidar, si querés reliquidar solo los que sean de 4 horas, y ahí ya te lo debería hacer proporcional. Confirmarlo después en el ticket. Esta respuesta que di recién también va para Gloria. Gloria, reitero, están, a ver, si bien esto que te había comentado que no te dejaba seleccionar detracción porque ya lo había seleccionado, más allá de eso me quedé revisando los dos conceptos, tanto de tracción como contribución de jubilación, y no están correctamente configurados como el instructivo que enviamos. Vas a tener que revisar, te detallo, la pestaña general del concepto de contribución de jubilación, donde abre el concepto en el ítem control a tope, presionás suprimir. Y luego, en este mismo concepto, en la pestaña valor unitario, te están faltando agregar conceptos remunerativos. Recordar que en la pestaña valor unitario van todos los conceptos remunerativos, incluido el de detracción, que eso ya lo tenés incorporado. Aceptás, luego te vas al concepto de contribución de detracción y en la pestaña general, ahí seleccionaste, hay conceptos seleccionados que no corresponden que estén, solamente se informan los conceptos que afectan cantidad de días, no todos los remunerativos, únicamente los que afectan cantidad de días. Y agregás en la celda funciones de cantidad, la función que se llama tope día 30. Aceptás y una vez que ajustás estos conceptos, reliquidás. Siempre que se modifica algún concepto, siempre hay que reliquidar. Esto es válido tanto para las contribuciones de detracción como para otro concepto. Siempre que se modifique un concepto que va a afectar en cálculo interno, hay que reliquidar. Bárbaro. Bueno, ahí Luciana vemos que estás pasando los números de ticket. Bueno, en 5 minutos damos por finalizada la sesión el vivo del día de hoy. Recuerden que esto se está grabando y vamos a pasar luego la grabación a las consultas que nos detallaron. Dejamos 5 minutos más si quieren y si tienen alguna duda la plantean para que la podamos evacuar. Rosana te había respondido hace un momento eso mismo. Pero, o sea, es lo mismo tenerlo en el repositorio a pasártelo e importarlo al convenio. A eso me refería, que los convenios van a salir con el formato de libro de sueldo liquidado. Entiendo que, perdón, configurado el formato SICOS. Así que también cuando se puedan agregar el repositorio, los vamos a agregar, pero si vos precisás un convenio nuevo, el 2022, va a estar con el formato, además del estándar versión 42, que es el de declaración en línea, el de libro de sueldo digital.
Aún no puedo confirmar la fecha, pero sí, está pensado otro vivo. De todos modos, esto, cuando ya esté planteada o definitiva la fecha, se va a estar enviando la invitación. Natalia, si pudiste exportarlo y no te dio error, te pido que en el ticket nos confirmes, así lo podemos cerrar. Bueno, los que les vamos a pedir es quien tenga consulta y haya podido solucionarlo, que nos confirmen a través del ticket si ya es posible cerrar ese ticket y si no, qué duda quedó o qué error quedó puntualmente para que podamos avanzar. Así que, bueno, damos cerrada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por participar. Que tengan buenas tardes.